Kyle Crane es considerado el héroe de Harran por todo lo que hizo en la historia, pero existió alguien mucho antes que lo ayudó tanto a él como a todos los supervivientes, y esto sin siquiera pelear. Su nombre era Marvin Zucker. Es por eso que hoy te contaré cómo y por qué este personaje se convirtió en alguien muy importante para los supervivientes de Harran y para la historia principal. Marvin Zucker es un personaje fantasma dentro del juego de Dying Light, ya que únicamente lo vamos a conocer con los 17 coleccionables. Estos libros son conocidos como los diarios de batalla de Marvin Zucker y aparecen repartidos entre todos los barrios bajos y la ciudad vieja de Harran. En sus páginas, Marvin se presenta como un estudiante becado de la Universidad de Harran, escritor frustrado y de físico delgado, o como él mismo se describe en los diarios, como un tipo flacucho nerd. De hecho, en la primera entrada confiesa que llegó a Harran emocionado por una beca universitaria, soñando con terminar su novela de ciencia ficción, con la intención de demostrarle a su mamá que la escritura era algo más que un pasatiempo, como ella le mencionaba. Más adelante, Marvin también presume de haber autopublicado 19 novelas de ciencia ficción en 2 años, lo cual lo hace sentirse como un ganador. Pero también, durante todas estas notas va demostrando una especie de inseguridad por la misma desaprobación de su madre. En sus diarios también deja claro que lo suyo es la escritura creativa y la supervivencia, pero no la lucha cuerpo a cuerpo. Los 17 diarios de Marvin, que van del 0 al 15 junto a un epílogo final, ofrecen una mezcla de consejos de supervivencia y vivencias personales durante el brote de Harran. Por ejemplo, en el diario 1 relata cómo aprendió a utilizar petardos junto a barriles para atraer y volar a grupos de mordedores por los aires. En el diario 4 también recomienda usar a los infectados contra bandidos humanos, provocando una estampida de mordedores para que arremetan contra los bandidos, evitando así tener que pelear directamente. Y a su vez, va incluyendo otros consejos como encender generadores en medio del agua para electrocutar zombies cercanos, reforzar o reparar armas improvisadas en el diario 10, e incluso hasta crear escudos con chatarra y cómo utilizarlos. Hay otros diarios que hablan directamente de los infectados especiales, como en el diario 4, donde explica que la mejor manera de evitar a los coléricos es buceando en el agua. También habla de los enmascarados con tanques de gas, mejor conocidos como los hazmat, y cómo hacer estallar sus tanques de la espalda. Pero existe un diario que lo conecta con la trama principal de la historia, y es el diario 12, ya que aquí describe que durante sus paseos nocturnos se ha encontrado varias veces con infectados de ampollas verdes muy extraños, por lo que aquí directamente está hablando de los huidizos, pero lo interesante es que menciona que solamente aparecen en ciertas ubicaciones, las cuales él menciona que dibujó en un mapa, para al final terminar con la frase "no vayan ahí". Ya sabiendo esto, una vez que hacemos la misión de ayudar al Dr. Zere en los barrios bajos en la misión de Hermanos, él nos menciona que los compañeros de Crane ya conocían a esos infectados y que el dependiente les estaba siguiendo la pista, por lo que él directamente nos daría estas ubicaciones. Esto parece algo menor, pero si cruzamos este diálogo con lo que Marvin escribió, coincide exactamente con los diarios, además que posteriormente tras abrir el mapa, directamente tendremos marcadas todas las ubicaciones de los huidizos. Por lo que directamente aquí tenemos una referencia de Marvin Zucker directamente en el mapa del juego. Y con esto, ahora Marvin Zucker se convierte en una especie de guía para todos los supervivientes y para nosotros. Pero a pesar de estas ayudas durante las notas, él habla de ellos en tercera persona. Es decir, como si no estuviera afiliado, por así decirlo, a la torre, pero tampoco a los hombres de Rise, debido a que en otra nota menciona que lo querían asaltar. Así que, por deducción, es alguien que sobrevive de manera independiente, como muchos de los otros supervivientes que te puedes encontrar en los eventos aleatorios de la Ciudad Vieja. Y aunque muchos lo toman como un simple coleccionable, si analizamos el orden de las notas y sus ubicaciones, algo se hace evidente, y es que sus diálogos parecen estar escritos en orden cronológico, y no al azar. Marvin comienza en la torre, luego se desplaza a los barrios bajos, pasa por las alcantarillas y finalmente llega a la Ciudad Vieja.
Esto nos habla de una progresión real donde nos explica que por cada día va a crear una página del diario, logrando tan solo sobrevivir con éxito 17 días, sin explicarnos en ningún momento la fecha de cuándo empezó las redacciones de dichos diarios. Pero aquí viene una parte extraña y oscura, y es que la nota 2 se encuentra en los barrios bajos, justo debajo de alguien cuyo final no fue nada bonito. Ese cuerpo aparece únicamente durante la misión del tutorial, cuando buscamos los suministros aéreos, pero si regresamos después de haber interactuado con la persona y la nota, la persona ya no estará en el lugar. Y mucha gente considera que ese individuo que encontramos en los barrios bajos es Marvin Zucker. Sin embargo, hay evidencia que apunta a todo lo contrario. Primero, porque la nota que se encuentra junto a esta persona es la número 2, y en ella Marvin describe una táctica de supervivencia de lanzar petardos para distraer a los coléricos. Y esta estrategia que este superviviente pudo haber leído y tratado de replicar no le funcionó. Y asimismo, durante el mismo tutorial en la misión Apagón, justo cuando vamos a eliminar zombies de una zona segura para Jade, y acabamos con un superviviente infectado que trataba de asegurar esta zona, también encontramos otra nota al lado de la mochila. Por lo que esto demuestra que ambos supervivientes estaban aprendiendo tácticas con ayuda de los diarios. Y la segunda evidencia es que la nota final de Marvin, que es el epílogo, se encuentra en la Ciudad Vieja, justamente en el interior de una zona segura que no estaba activa. Y en este texto, Marvin admite que fue mordido y siente que su suerte ya se acabó. Esto indicaría que él sí logró llegar hasta esta zona y que probablemente cayó ahí, aunque de nuevo su cuerpo ya no está presente, lo cual deja la puerta abierta a más misterio. Sin embargo, a pesar de no haber encontrado a Marvin en el primer juego, tampoco podremos encontrar referencias de él en el segundo por ningún lado, por lo que al final su historia simplemente surgió y se enterró en el primer título junto a la ciudad de Harran. Así que, al final de todo, Harran tuvo dos héroes que ayudaron a la ciudad de su propia manera. Crane de una forma más directa, interactuando con muchos personajes, y Marvin desde las sombras ayudando tanto a Crane como a los supervivientes en el proceso. Sin embargo, me gustaría oír tu opinión acerca de esta persona y de todo lo que hizo tanto por los supervivientes como por Crane en la caja de comentarios. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestras de que quieres ir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.